Hay estudiantes que la escuela recuerda por sus buenas notas y hay otros que la escuela recuerda por dar problemas. Pero, ¿qué pasa cuando ese estudiante problemático en realidad solo estaba pensando distinto? Bienvenidos a los Red Flags de la educación. Un espacio donde hablamos de las señales que durante años hemos normalizado dentro de la educación, pero que quizá necesitan ser cuestionadas. Hoy quiero hablar de algo que sigue ocurriendo en muchas aulas, la dificultad que tiene el sistema educativo para comprender a quienes no encajan en el modelo tradicional. Y para eso invité a alguien cuya historia representa justamente esa tensión. Él es Jean-Pierre, pedagogo, profesional en artes culinarias y gastronomía, y un niño al que la escuela muchas veces intentó corregir antes que comprender. Jean, bienvenido. Gracias por estar aquí en este espacio donde buscamos conversar desde experiencias reales sobre aquello que la educación muchas veces no supo escuchar a tiempo. Más que señalar errores, queremos entender qué nos dicen esas historias sobre la forma en que aprendemos, enseñamos y acompañamos a otros dentro del aula. Hola Dani, muchas gracias por invitarme a este espacio y permitirme contar todo lo que no me gustó sobre mi educación. No, gracias a ti por estar aquí. Bueno, vamos por el primer red flag. Jan, ¿recuerdas cuándo empezaste a sentir que la escuela no lograba entenderte? Pues cuando estuve en preescolar yo era zurdo, pero en la escuela eso parecía un problema. Mi profesora me obligaba a escribir con la mano derecha porque decía que así debía hacerse. Aunque era un niño, recuerdo sentir que algo en mí estaba mal. Ahora que soy adulto y soy docente, me doy cuenta que el verdadero problema no radicaba en que yo fuese zurdo, sino en el sistema educativo en el que estaba. En el futuro, eso también me ocasionó varios inconvenientes. Yo tengo un trastorno de déficit de atención y eso fue acarreado por esa corrección equivocada que se me dio. Qué importante lo que acabas de mencionar, porque muchas veces la escuela no escucha la diferencia, sino que intenta corregirla. Y esa corrección trae consigo grandes consecuencias que la escuela no tiene en cuenta. Y también hubo momentos donde cuestionabas cosas dentro del aula, por ejemplo el tema de la religión. Cuéntanos acerca de eso. Sí, pues yo nunca entendí por qué debían imponerme una manera de creer o en qué debía creer. Recuerdo que hacía preguntas, discutía, intentaba defender mis ideas. Siempre traté de tener una posición más crítica respecto a lo que debemos creer. Pero muchas veces eso se veía como rebeldía o irrespeto. Lo terrible es que en el futuro esa imposición autoritaria que se dio solo me generó conflictos y me llevó a odiar el tema de la religión. Como si pensar distinto fuera una falta de disciplina. Exactamente. Y pasaba también con otras cosas. Por ejemplo, en educación física todos jugaban fútbol o baloncesto. Pero a mí siempre me gustaron los deportes extremos. Yo amaba el skate. En ese espacio era donde yo realmente me sentía libre y sentía que estaba desarrollando mis capacidades y mis habilidades. Y yo toda la vida siempre fui muy bueno para el deporte, pero no para los deportes tradicionales. Como no encajaba en lo normal, muchas veces terminaba no tanto aislado, sino estigmatizado. Porque yo miraba que todos mis compañeritos y mis amiguitos llevaban su balón y les permitían jugar en el patio central, ni siquiera en una cancha. Pero cuando yo decidía llevar mi patineta era un problema y me llevaban a coordinación y me decían: usted no puede patinar en este lugar, y ahí era donde yo refutaba y les decía por qué mis compañeros sí pueden jugar fútbol y yo no puedo montar en skate. Jan, y aquí aparece uno de los grandes red flags de la educación. Creer que todos los estudiantes deben aprender, pensar y vivir de la misma manera, porque muchas veces la escuela sí reconoce a quienes se adaptan rápido, pero no siempre sabe qué hacer con quienes aprenden distinto. Sin embargo, años después ocurrió algo muy interesante. Jean se ganó la beca de Serpilo Paga,
un programa aquí en Colombia que permite a estudiantes con excelentes resultados académicos acceder a la universidad. Y ahí pasó algo importante. Pudiste elegir la universidad que querías y estudiar lo que realmente amabas. Sí, y algo que me marcó mucho fue que mis profesores me decían que yo no tenía futuro por el simple hecho de que no aprendía de la misma forma que mis compañeros. Ya su aprendizaje era muy tradicional, pero mi aprendizaje era más kinestésico. Yo aprendía mucho mejor haciendo las cosas. Ya cuando llegó el momento de la universidad, gracias a la beca que me gané, fue cuando por primera vez sentí libertad para construir mi camino. Ya no sentía que estaba estudiando porque no era como una obligación, era gusto, me agradaba y cuando uno encuentra sentido, aprende distinto. Jean-Pierre, gracias por compartirnos tu historia. Esto que nos acabas de contar nos deja una gran reflexión y es que tal vez uno de los mayores problemas de la educación tradicional es creer que existe una única manera correcta de aprender, de pensar y de habitar el aula. Pero como plantea Maturana y Valera, no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Cada estudiante construye su realidad desde su historia, sus emociones, sus experiencias y su forma particular de comprender el mundo. Y muchas veces la escuela olvida eso. Olvida que los niños no llegan vacíos al aula. Llegan con imaginarios, preguntas, sensibilidades y maneras distintas de existir. Y si tal vez Jean-Pierre nunca fue un estudiante problema, tal vez el problema era un sistema que solo reconoció una forma válida de ser estudiante. Porque mientras algunos niños conectaban desde el fútbol, él encontraba sentido en el skate. Mientras otros aceptaban lo establecido, él hacía preguntas. Mientras la escuela intentaba corregirlo, él intentaba comprenderse. Y aquí es donde la educación rizomática puede ayudarnos a pensar distinto. Deleuze hablaba del rizoma como una estructura que crece en múltiples direcciones, sin un único centro y sin un solo camino correcto. Quizá el aula debería parecerse más a eso, un espacio donde existan múltiples formas de aprender, de sentir, de participar y de construir conocimiento, donde la diferencia no sea corregida sino escuchada, donde los estudiantes no tengan que adaptarse completamente al sistema para ser reconocidos, porque cuando damos espacios genuinos de participación, los imaginarios individuales se encuentran y pueden construir mundos nuevos. Jean-Pierre, muchas gracias por contarnos tu historia, por contarnos estos red flags de la educación que tenemos que tener en cuenta para que como docentes no cometamos los mismos errores. No, muchas gracias a ti, Dani, por invitarme y es muy bueno para mí poder dejar esta pequeña semillita para empezar a generar un cambio y que nuestros niños no vivan esas cosas malas que yo viví. Gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo capítulo.